ciudad que nos merecemos. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 yo. Wow, 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 yo. Wow, 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 yo. Ba, 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 yo. No es Guaidó, no es Guaidó. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? Argentinos, ¿no? Yo argentino. ¿Se acuerdan cuando se decía eso? En un sentido más bien deplorable, ¿no? Eso pertenece a la argentinidad que tiende a lo facho, ¿no? Yo argentino. Yo no tengo nada que ver. Qué horrible asimilar la argentinidad a pasar de largo, a no saber nada, a mí que me importa, yo argentino. Bueno, forma parte, esa era la hojarasca, no la de Sturzenegger. La hojarasca a la que nos tenemos que disponer a barrer de este país es el yo argentino, por ejemplo, entre tantas otras cosas, ¿no? Porque eso significa no solamente una frase, sino una actitud frente al otro, que es el gran problema que estamos teniendo con este muchacho. Bueno, hoy vamos a desarrollar en el editorial 2 o 3 cuestiones que salieron a favor de las causas populares, de la especie humana, ya no sé cómo decirle, porque antes uno decía en defensa de los trabajadores. Ahora queda corto, porque este tipo está en lucha contra la humanidad. Salvo Estados Unidos, Israel y él, porque no es la Argentina, es él. Todos los demás somos prescindibles. Así que, bueno, vamos a estar repasando eso, aunque también es justo decir que porque haya un fallo judicial, eso no significa que es el gran problema que estamos enfrentando en este preciso momento, que el presidente se digne a cumplir con la ley, porque tenemos un presidente que además de facho, no cumple con la ley. Y tenemos una Corte Suprema que tiene que tomar una decisión. La boludea a la Corte también, queda expuesta a la Corte como 3 boludos que hacen lo que le dice el presidente. Fue el presidente la que puso presa a Cristina, como él dijo. Bueno, vamos a ir amasando un poco toda esta realidad que nos rodea, aunque hay hoy un par de buenas noticias. Los teléfonos, hoy no tomé velocidad. Hoy estoy más serena, creo que maduré un poco desde ayer a hoy. Bueno, los teléfonos para los que se quieran comunicar con nosotros para el último rato del programa, que nos gusta intercambiar el pensamiento, 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con jugo de limón.
con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, como les decía, estaba abriendo la grilla porque siempre es conveniente tener la grilla a la vista para que uno no se equivoque, cosa que tendría que haber hecho antes. Pero no importa, arrancamos el editorial. Les decía de algunas, bueno, no son buenas noticias, algunas sí son buenas noticias, otras son reacciones de defensa, de autodefensa, diría yo, de ver con lo que hay ahora, qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer con esta cosa horrible que nos hacen? Con estos abusos espantosos que están atravesando a la sociedad argentina por parte del Poder Ejecutivo, pero también por parte del Poder Legislativo eunuco que tenemos. Y bueno, hay que ver ahora qué negocian, qué les dicen que les dan, si les dan un departamento, un crédito del Banco Nación, si les regalan una montaña de los Andes. Vamos a ver qué les ofrecen a estos gobernadores tan viciosos, ¿no? Porque hay que ser vicioso para ser gobernador y olvidarse de que cuál es la función que cumple un gobernador, ¿no? Estos que tenemos, que están mal votados, igual que el presidente, no van por el bien común, van por lo que voy a hacer cuando termine mi mandato, que es prácticamente el leitmotiv del 80-90% de los que se juegan a la política después de haberse dedicado toda su vida a otra cosa. Se juegan a la política porque por un ánimo de Quijote que les agarró a la vejez viruela, no. Se juegan a la política porque les aparece de la mano de Milei como una nueva enorme fuente de negocios. Así que bueno, esa gente no hay que votarla. ¿Qué les pasa? El colectivo de discapacitados, hubo dos medidas, ¿no? Un grupo, creo que se presentaron, necesitan que la Corte resuelva la cuestión de fondo para poner en claro por qué el presidente no cumple la ley que ya existe y presenta otra que los destroza. Habiendo una ley vigente, el presidente no puede presentar otra, porque es ilegal, porque ya hay una ley votada como corresponde. El tipo no puede, porque no le gusta una ley, presentar otra, sin hablar de la aberración que es la otra. Y lo que nos permite este nuevo proyecto sobre discapacidad que presentó el gobierno es darnos cuenta del fondo de la mugre que tienen en el corazón. El fondo de mugre oscura, vieja, maloliente, que tienen en el lugar donde en un ser humano normal está la sensibilidad y está, no voy a decir la empatía, está la conmiseración, que es una palabra más vieja y que se ajusta un poco más claramente a lo que quiero decir, ¿no? Cuando uno está sano espiritualmente, mentalmente, y ve que hay muchos otros que sufren, y trata de aliviar un poco el sufrimiento. Si tu trabajo es provocar más sufrimiento sobre millones de personas, y estamos ante un caso patológico, que es lo que nos pasa realmente. Y además quiero recordar algo que leí en varios de los mensajes de ayer, alguno que otro creo que lo leí y otros los leí cuando terminó el mensaje, sobre, a veces se me escapa demasiado, ¿no? Lo de la locura de Milei, no lo exculpa. He tenido contacto con gente loca. Mi madre, sin ir más lejos, he conocido la locura de cerca. Mi madre era incapaz de hacerle mal a un mosquito. La locura no es índice, no equivale en absoluto a la maldad. Este tipo es malo. Además, está desequilibrado. Pero lo que tiene es maldad. Lo que él proyecta, sobre el Papa, lo que hoy dijo que el marxismo es una especie de satanismo. Vaya uno a saber por qué. Ahora está tan con Satán, con estas cosas que anda. Pero estábamos con el tema de los discapacitados. La Corte tiene que
tener un gesto de hombría, diría, ya que son tres chabones, y fallar en la cuestión de fondo. Hay que ver si les da la cara para decir que los discapacitados son cosas que no merecen vivir, y el que no puede trabajar, que se muera de hambre. Realmente es como decía Arroyo ayer, además de volver 100 años atrás, porque uno puede entender las necesidades materiales que tiene Milei para retrotraernos un siglo atrás. Necesidades materiales quiere decir para que le den los números que nunca le van a dar. Necesidades materiales quiero decir la necesidad de declarar la mayor parte de las necesidades nuestras, de la gente común, en verdura, en algo que no está escrito en ninguna parte. Decir que la justicia social es una aberración y que lo moral, como dice él, es la injusticia social. El presidente, cuando habla de moral, se refiere a la injusticia social, que es lo que le parece moral a Trump, a Netanyahu y a Milei. Son la tríada maligna, si ustedes quieren usar la palabra, la tenemos ahí, servida. Y los otros, por lo menos, tienen poder. Es el único que tiene fanatismo y pelotudez, ¿no? Otro grupo de discapacitados denunciaron al presidente por incumplimiento no de discapacitados, sino de familiares, de prestadores, del colectivo de la discapacidad, ¿no? Denunciaron a Milei por incumplimiento de funcionario público y por abandono de personas, ya que claro, no es otra cosa que abandono de personas lo que hace Milei, no solo con los discapacitados, con los enfermos de cáncer está haciendo abandono de persona, con los enfermos con los viejos del PAMI está haciendo abandono de persona. Digo, si existe la figura de abandono de persona, a ver si alguien la aplica, por favor. Porque si no, ¿para qué están las leyes si no tenemos nadie que las haga cumplir? ¿Qué están? ¿De muñecos de torta? Pero bueno, esto se suma a la otra buena noticia. Esto no es una buena noticia, sino que es una reacción ante una noticia espantosa que fue la de ayer, que es este nuevo proyecto que les quita a todos los discapacitados no solo todos los derechos que tienen, sino que además agrega que solamente habrá pensiones así, que no sirven para un carajo, para los discapacitados que trabajen, y les quita a las empresas el beneficio de contratar discapacitados. Por supuesto que hay discapacidades que no permiten trabajar. Ustedes vieron a los discapacitados en la plaza. ¿Quién va a tomar, si no tiene un beneficio, a alguien que no tiene piernas? Porque además, encima, estos chorros de cuarta argumentan que este nuevo proyecto es para evitar el fraude de las pensiones, pero hay que tener la cara de piedra, hay que ser, pero realmente un truán de cómic, para decir que hay fraude con las pensiones de discapacidad, cuando ellos son los que se afanaron toda la guita, ellos y los Colavíker, se afanaron toda la guita que tenía el Estado para los discapacitados. Y ya sabemos que dieron de baja pensiones al tuntún, como hacen con todo, porque no saben hacer las cosas bien. Aunque quisieran auditar, no saben cómo hacerlo. Es gente inútil, gente ignorante, gente que no sabe dónde está parada. Bueno, nosotros hicimos una nota hace un tiempo contando una pésima noticia, con Matías Gayol, recuerdo, que les quitaban a casi 1 millón de personas lo que se llamó volver al trabajo, que es un derivado del potenciar trabajo que encontró Milei cuando llegó. Por supuesto, las organizaciones sociales también presentaron un amparo colectivo, y la buena noticia de hoy es que el juzgado de Campana ordenó al gobierno retrotraer la decisión del volver al trabajo, y esas 900.000 personas tienen que volver a cobrar los 78.000 pesos que cobran, que como decíamos cuando llegó esta noticia, 78.000 pesos no es nada, pero nada es menos que 78, y esa gente no tiene nada más que eso. Entonces, esto es una buena noticia. Seguimos con el problema de que por más que haya, el juzgado de Campana también falló en el caso de discapacitados. Acá lo que hace falta es una Corte Suprema que le diga a un presidente que es ilegal no cumplir con las leyes,
Realmente no podemos soportar más esta ausencia de poder judicial. Tenemos el Estado ausente y tenemos un poder judicial encabezado por 3 mudos, que lo único que saben hacer es sacar rapidito la sentencia de Cristina sin abrir el expediente. Pero cuando tienen que enfrentarse con el poder real de hoy, son 3 cagones que no merecen estar ahí, sentados. Nunca lo merecieron, y ahora menos que nunca, porque estamos en problemas y necesitamos 3 personas que cumplan con el rol que debe cumplir una Corte Suprema en cualquier país del mundo. Y si no lo cumplen, bueno, estamos en un problema, porque también coparon el Consejo de la Magistratura. Todo este país está perforado por la mafia. Por eso, sin una fuerza cohesionada, grande, de acuerdo entre sí, con un motor de ánimo sólido. Sin eso, esto no se derrumba. Y seguimos viendo que hay mensajes cruzados que mejor no los comento porque me da vergüenza a esta altura del partido. Bueno, estas son también La Sociedad se Defiende, que es como se llama esta editorial. 12 de mayo, nueva marcha universitaria. Esperamos que antes está la del Día de los Trabajadores, pero el 12 de mayo tiene que ser de nuevo una fecha que reviente la calle, ¿no? Que reviente la plaza. Porque los docentes han perdido desde que llegó Milei el 43,2% de su poder adquisitivo. Y esto no implica que los docentes, no implica solamente, quiero decir, que los docentes están viviendo más que ajustados o que no llegan a fin de mes o que participan de la misma pérdida de poder adquisitivo que participamos absolutamente todos, menos por supuesto otros, y algunos la sufrimos más que otros que tenemos al ladito, algunos la sufrimos más que otros seguramente, pero también hubo, y esto me parece interesante, tenemos el video de Axel, porque hoy también hubo una buena noticia. Hoy hubo, sí, ahora lo presento y lo vemos. Hoy fue la reunión en la Corte, en segunda instancia, por el tema de la coparticipación del Instituto de Fondos Previsionales de la provincia de Buenos Aires. Son más de 2 billones de pesos que le adeuda el gobierno nacional a Milei. Y la buena nueva de hoy es que ante la Corte Suprema, los representantes del gobierno de Milei se comprometieron a que en junio van a hacer una oferta económica para empezar esa devolución. Escuchemos lo que decía el gobernador al salir de la reunión. La provincia de Buenos Aires es una de las principales víctimas, pero no la única, lo es el país federal, de esta política económica, porque fíjense que hay 3 factores que afectan alimentos, medicamentos, que afecta seguridad, que afecta educación. Uno es el abandono del gobierno nacional, que alguien podrá decir, bueno, pero están tratando de acordar, sí, por supuesto, porque hay obligaciones constitucionales, obligaciones legales que tienen, no es optativo que el gobierno nacional se ocupe de los problemas de los argentinos y argentinas reales, sus problemas concretos en los territorios concretos donde viven. Entonces, yo lo que quiero marcar es que una cuestión son estos fondos que adeuda la nación y que cortó de cuajo el día que asumió. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con los efectos de la situación económica. Se han perdido más de 270.000 puestos de trabajo formales, han cerrado más de 22.000 empresas en la Argentina. Bueno, ¿esto qué hace? Afecta la realidad cotidiana de quien perdió el laburo, de quien le cerraron la empresa o de quien su salario no le alcanza, su jubilación es baja. Eso desde ya. Entonces tenés un efecto por los fondos cortados y otro efecto de la situación económica que genera más necesidad. Más necesidad, a ver, los que le cortaron los remedios del PAMI, ¿a dónde van? Al hospital. ¿De quién es? ¿Municipio o provincia? Entonces hemos visto aumentos en el flujo, en la presencia en nuestros hospitales, que en algunos municipios están arriba del 65%, que antes no teníamos, antes de llegar Milei. Y eso tienen que responder los intendentes que vinieron a reclamarlo la otra vez, los gobernadores. Tenemos que dar cuenta de las consecuencias de la crisis, pero también otra de las consecuencias de la crisis que hay
es la caída que ya se conoce y se sabe de aproximadamente 11 puntos en los recursos con los que tenemos que atender estas necesidades. Entonces fíjense en la situación del gobierno nacional, corta los fondos, genera con su política económica una crisis y después eso aumenta la necesidad, pero también caen los recursos con los que hay que atender esa necesidad. Son tres fenómenos concurrentes que lo que hacen es que haya todavía más presión sobre las intendencias y los gobiernos de las provincias. Bueno, hasta ahí el gobernador y bueno, se abre una puerta para que la provincia de Buenos Aires vuelva a tener fondos propios, igual que otras provincias a las que el Estado Nacional les viene achacando realmente, sencillamente, el dinero. Antes de terminar el editorial, íbamos a pasar el pedacito del video de Milei ayer en Israel diciendo que no podemos convivir con esas culturas. Aparentemente refiriéndose a Irán, supongo. Porque cuando está en Israel no se sabe a qué se refiere, si no puede convivir con los iraníes, que han dicho que no quieren que exista el Estado de Israel, pero resulta que Israel tampoco puede convivir con los palestinos, que lo único que pretendían eran convivir y la creación de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Entonces es muy confuso. ¿Con quién no puede convivir? ¿Con qué cultura dice Milei que no puede convivir? Ahora, sacándolo a Milei del escenario de Israel, donde esas otras culturas son musulmanas, por el lado de Irán o por el lado de los palestinos, y traigamos la frase acá: con esas culturas no podemos convivir. Bueno, yo lo único que quería decir, con esto cierro el editorial, que en la cabeza de Milei, por estar viéndolo, por ver cómo se mueve, por ver cómo no piensa, por ver cómo actúa casi por reflejo defensivo, Milei no le llama cultura a lo que nosotros llamamos una cultura. Todos los días descubrimos que Milei no le llama a las cosas como nosotros le llamamos a las cosas. Para Milei una cultura diferente con la que no puede convivir es, por ejemplo, con el colectivo de discapacitados. Para Milei una cultura con la que no puede convivir es, por ejemplo, la cultura académica, la vida académica. La cultura con la que Milei no puede convivir es con la cultura del trabajo, del asalariado, con sus derechos, como corresponde, como en cualquier país civilizado del mundo. Hay que entender que Milei no puede convivir con nadie más que con él y la hermana y los perros, y con los sátrapas que tiene alrededor. Milei es incapaz de convivir, no con otras culturas, con nadie. Es un tipo sin amigos, sin hijos, sin pareja, solamente con perros y con hermana y con chupamedias. Entonces es necesario que entendamos, me parece, que cuando él se refiere a otras culturas, habla de otros modos de pensar. Por eso dice que el marxismo es satanista. No es satanista. Es radicalmente distinto a lo que piensa él.